Bueno, vamos a ver cómo pasar de una expresión temporal o instantánea del voltaje a un fasor en forma polar, en forma binómica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es pasar esta función que depende del seno a coseno. ¿Eso cómo se hace? Fácil. Lo que hacemos es restarle al ángulo que tengamos por acá 90 grados. 100 menos 90 grados nos va a dar 10 grados. La amplitud sigue intacta, que es 311,1. Y este va a ser el voltaje en función de tiempo, ¿no? Ahora bien, este voltaje, que es la amplitud, en nuestra forma polar, pasa igual. 311,1 a 10 grados. El ángulo phi pasa igual, voltios. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto es un voltaje pico. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo a voltaje RMS o valor cuadrático medio, que se hace simplemente de la siguiente manera. Yo sé que voltaje pico es el voltaje voltaje RMS, pero este voltaje RMS multiplicado por raíz de 2. Si yo tengo el valor pico, hago un simple despeje, valor pico entre raíz de 2, voy a obtener el voltaje RMS. Entonces hacemos lo siguiente, voy a dividir 311,1 entre raíz de 2 para obtener el voltaje RMS, que es igual a aproximadamente 220 voltios. Entonces, ¿cómo lo quedaría expresado nuestro fasor de voltaje, que normalmente se expresa así, con una raya abajo, en valores RMS, como 220 volt a 10 grados? Pero bien, ahora nos falta un último paso, queremos pasarlo a su forma binómica. ¿Cómo hacemos acá? Este es el módulo, la fase. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pasar esto? Ahora bien, para conseguir la forma binómica lo que vamos a hacer es ver estas relaciones trigonométricas donde el módulo va a ser la hipotenusa. Después tenemos la parte imaginaria, va a ser el cateto opuesto, y el adyacente va a ser la parte real de mi número complejo en forma binómica. Entonces, bien, sabemos que el seno de tita, que es un dato tita, va a ser igual a la parte imaginaria, es decir, el opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Y entonces, por un simple despeje, podemos despejar la parte imaginaria de nuestro número complejo en forma binómica, y lo mismo con la parte real. Bueno, obviamente hay que tener la calculadora en grados porque si no nos va a dar cualquier cosa, y procedemos a calcular. Tenemos que el seno de 10 grados multiplicada por el módulo 220 nos va a dar la parte imaginaria, que es 38,2. Mientras que coseno de 10 grados por 220 va a ser igual a la parte real. Bueno, no queda más que representarlo a este fasor de voltaje como 216,7 más 38,2 J, que es la unidad imaginaria. Y este sería nuestro resultado del voltaje representado como un fasor en valores RMS.
Bueno, tenemos el siguiente número complejo, este fasor de voltaje que tenemos su parte real, su parte imaginaria en unidades de voltios. Ahora, para pasar a la forma polar, lo que tenemos que hacer es hacer la inversa de la tangente de la parte imaginaria, es decir, 38,2, entre la parte real, 216,7. Al hacer esta división y después arco tangente, nos va a dar phi, que es igual a 10 grados. Después, para obtener el módulo de este fasor en forma polar, lo que tenemos que hacer es la suma de la parte imaginaria al cuadrado, es decir, 38,2 al cuadrado, más la parte real al cuadrado, que es 216,7 al cuadrado, y raíz de esto nos va a dar este valor que tenemos acá, que es de 220. De manera que volvimos para atrás, obtuvimos el fasor en forma polar, que es 220 a 10 grados. Ahora, si queremos pasar a la forma temporal o instantánea del voltaje, lo que tenemos que tener en cuenta es que este es un valor RMS. Normalmente esto se tiene que expresar en valor pico si queremos en la forma instantánea. Entonces, para obtener eso, simplemente hacemos 220 por raíz de 2. Y esto nos va a dar aproximadamente 311,1 por coseno de la frecuencia angular, que ya era un dato, y la fase va a ser el ángulo que vamos a poner acá sumando. Y así es como volvimos a la forma instantánea del voltaje.